seguir el derrotero de los desarrollistas argentinos, una especie política en peligro de extinción, herederos ellos de Arturo Frondizi, que gobernó el país entre 1958 y 1962, accediendo al poder desde la UCR intransigente. Seguir el derrotero de los desarrollistas puede ser un ejercicio interesante porque en algún punto son ellos un arquetipo de la patria. Porque en general han ido, y casi invariablemente, de la esperanza a la decepción. Y en términos futboleros, sin ser ellos desde ya los únicos a los que les cabe el concepto, hacen los desarrollistas, quienes se autoperciben desarrollistas, lo que hacía Garrincha, ¿no? Ese extraordinario win brasileño que en los años 50 y 60, igual que los desarrollistas en la política, desorientaba a sus defensores con una estrategia archiconocida pero indefendible. Amagaba a Garrincha para la izquierda y salía para la derecha. Amagaba para la izquierda y salía para la derecha. Todos, incluidos los rivales, quienes lo marcaban, todos sabían lo que iba a hacer, pero nadie lo podía detener. Un fenómeno Mané Garrincha. Muchos en la política en general, en el mundo, pero también en la Argentina, tienen ese síndrome. Amagan para un lado y salen siempre, indefectiblemente, para el otro. Observar el derrotero de los desarrollistas es políticamente interesante, aún en este tiempo en el que se han caído las etiquetas. Momento en el que se caen las etiquetas y reaparecen las frituras en mi auricular. Es un ejercicio, digo, prometedor y más para los entrerrianos, mucho más para los entrerrianos. El padre del desarrollismo argentino, Arturo Frondizi, fue padrino del actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que se llama a su vez como su abuelo, Rogelio Frigerio, que era la mano derecha de Frondizi. Es curioso porque en este tiempo de brechas supuestamente grandes, de grietas gigantescas, de antagonismos políticos supuestamente insalvables, muchos kirchneristas, empezando por el jefe de ese espacio, Néstor Kirchner, se declaraban desarrollistas, se decían a sí mismos desarrollistas, y el expresidente Macri, un hombre de clara tendencia conservadora, tenía en su despacho, hagamos un poquito de memoria, un retrato de Frondizi. Kirchner y Macri coincidían en una cosa, coincidían en Frondizi. El propio Frondizi, un tipo al que en general se le reconocía una enorme preparación, es acaso la mejor expresión de ese recorrido que va de las intenciones transformadoras, de las aspiraciones de cambio social, a una muy pragmática resignación que en general asalta a los hombres y a las mujeres cuando acceden al poder, del intento transformador a la resignación. Frondizi había escrito un libro llamado Petróleo y Política, un texto de aspiraciones emancipadoras y de tinte nacionalista, y sin embargo cuando accedió al poder privatizó la extracción de petróleo, firmando algunos contratos muy discutidos con empresas extranjeras. Si recordamos bien, años después, Arturo Illia, de la UCR del Pueblo, anuló
esos contratos que había firmado Frondizi y que fueron tildados de ignominiosos, muy perjudiciales para el interés nacional. Frondizi, que incluso coqueteó con el Che Guevara durante su gobierno, lo recibió en Olivos, su señora le hizo unos famosos bifes. Frondizi se va a volver efectivamente conservador en el gobierno y más, puso en práctica algo que se llamó CONINTES, CONINTES, que es el acrónimo de la conmoción interna del Estado. Conmoción interna del Estado, un estado de cosas que servía sobre todo para amedrentar y para encarcelar sindicalistas en lucha, sindicalistas combativos. Frondizi creó el CONINTES de inclinación autoritaria. Su gobierno va a terminar incurriendo en esa tentación autoritaria. Y ese mismo Frondizi, que tenía, insisto, como colaborador, como mano derecha, a un señor que se llamaba Rogelio Frigerio, que había militado en Insurrexit, una agrupación de izquierda de orientación marxista, ese Frondizi, termina designando durante su gobierno como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray, la expresión arquetípica del liberalismo económico en la Argentina, de la ortodoxia, del impulso al libre juego de las fuerzas del mercado. Todas cosas que en teoría estaban en las antípodas del pensamiento desarrollista, y el desarrollista Frondizi designa a su enemigo teórico, por lo menos a su enemigo liberal, Alzogaray, como ministro de Economía. Y entonces, volvemos al principio, el desarrollismo, increíblemente para mí reivindicado por todos a partir del supuesto gran estadista Arturo Frondizi, así digo, con esas ambigüedades o ambivalencias y ese recorrido zigzagueante, el desarrollismo es una parábola magnífica de la defección en política, de decir una cosa y terminar haciendo al momento de gobernar una cosa absolutamente distinta. Los desarrollistas en algún momento se nuclearon en el MID, sigla del Movimiento de Integración y Desarrollo. Ahí estaba Frondizi, ahí estaba Salonia, Antonio Salonia, un tipo que terminó siendo ministro de Menem. Ahí estaba también Oscar Camilión, recordado por el escándalo del contrabando de armas, también ministro de Menem. En Entre Ríos la figura del MIT era Marciano Martínez. Y entonces los desarrollistas se reivindicaban, terminaban siempre apoyando a los liberales. Frondizi en los 50 y en los 60, los del MID en los 90, y terminaban siempre ahí. Desarrollistas que pensaban una cosa terminaban siendo siempre liberales. Cuando desaparecieron como partido y se convirtieron casi en una expresión marginal de la política, también hicieron eso, con peso apenas en algunas corporaciones y en algunos medios de comunicación. Siempre se identificó al diario Clarín y a su fundador, Roberto Noble, con la orientación desarrollista. Siempre se decía, Clarín es un diario desarrollista, que incluso avalaba a la dictadura militar, pero la impugnaba en términos económicos porque deploraba la orientación liberal de Martínez de Oz. Y todo este recorrido que hemos hecho ahora, acaso inútil, probablemente excesivo, importa para que pueda convertirse acaso en una lupa o en una clave para entender o para comprender o para, ¿por qué no?, juzgar al gobernador de Entre Ríos, a Rogelio Frigerio,
que se reivindica desarrollista, que reivindica esos postulados, que se pavonea de haber sido ahijado de Frondizi y que se llama igual que su abuelo el colaborador o la mano derecha de Frondizi. Es notable porque el desarrollismo, que tuvo cierto auge en la Argentina y en varios países de América Latina en los años 50 y en los años 60, no pensaba en términos de libre mercado. No pensaba, por supuesto, en los términos del anarcoliberalismo que hoy expresa Milei. No creía en el comercio internacional libre, sino que reparaba, incluso doctrinariamente, en un concepto clave, que era el deterioro de los términos de intercambio. El deterioro de los términos de intercambio. Para comprar lo que importamos cada vez necesitamos más de lo que vendemos, porque nuestros precios se estancan o van para abajo y el precio de los insumos industriales que compramos se va para arriba. Y entonces pensaban que el subdesarrollo nuestro era la contracara del desarrollo de los otros, que ellos estaban en el centro por algunas razones que eran las mismas que nos condenaban a nosotros a la periferia. Eso pensaban los desarrollistas. Interesante traer a colación esa mirada de la política, porque Rogelio Frigerio, el de Villa Paranacito, el devenido entrerriano y ahora gobernador, siempre se pensó a sí mismo, no lo dice públicamente, pero sí en los ámbitos más reservados, como un hombre más transformador, por ejemplo, que sus socios radicales, y reivindicó siempre esa etiqueta desarrollista, esa etiqueta al que, insisto, en algún momento hasta los kirchneristas reivindicaban. Todos decidieron subirse a esa etiqueta desarrollista porque supuestamente entregaba carnet o chapa de gente seria y de gente responsable. Hoy, diciendo que lo hace por convicción y no por necesidad, por convencimiento y no por táctica, el gobernador Frigerio ha decidido acompañar la orientación general de la administración del presidente Milei, que desde el minuto cero de su gobierno, y muy ratificado el otro día en los términos de su discurso ante el Congreso, reniega de la industrialización, aborrece de la sustitución de importaciones y cree que el Estado, a diferencia de lo que históricamente sostuvieron los desarrollistas, no puede hacer otra cosa que mirar, que observar, que ser testigo, cuando el libre juego de la oferta y la demanda y la apertura arancelaria destruyen el aparato productivo del país, ese aparato productivo que los desarrollistas pensaban había que fortalecer por la vía de la sustitución de importaciones. Qué curioso, qué notable, qué paradoja. Son, en todo caso, recorridos un poco arbitrarios de la historia, una historia llena de virajes y claudicaciones. Y son analogías posibles que se pueden trazar. A la hora del balance, en su momento, los entrerrianos podremos evaluar si Frigerio, por apellido acaso la última referencia del desarrollismo argentino, ha sido con su pensamiento y con su acción consecuente o claudicante. Conducción, Antonio Tardelli. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos... Participación y producción periodística, Sebastián Martínez. Atravesando tanto dolor, yo canto de
mi sentir y los condeno.